Hola a todos. Eh, Quería resumirles hoy la temática de contrahegemonía y transformación social. Primera cuestión, para comprender, pensar, actuar en términos de contrahegemonía hay que comprender en profundidad y amplitud lo que es la hegemonía. Y un aspecto que suele ser relegado, que suele ser no considerado lo suficiente, es la hegemonía que nace en el propio lugar de trabajo o en la propia fábrica. El empresario domina al trabajador imponiéndole un ritmo de trabajo, imponiéndole unas tareas, tratando de someterlo a determinados valores, poniendo al servicio al trabajador al servicio no solo de la ganancia capitalista, por supuesto que esto es central, sino de toda una forma de vida de acuerdo a los intereses del capital. Esto se dio a comienzos del siglo XX, en la época de la fábrica Ford de automóviles, donde la empresa se dedicaba a imponerle al trabajador una determinada cantidad de actividades, que trabajara un conjunto de horas fijas, que hiciera siempre las mismas tareas a cambio de un buen salario para que permaneciera en la fábrica mucho tiempo, en fin, todo un sistema de producción, pero que a su vez se proyectaba sobre el conjunto de la vida del trabajador. Se trataba de que el trabajador viviera su vida cotidiana, sus relaciones de pareja, su vida de entretenimiento y esparcimiento de acuerdo a los dictados de la empresa. La empresa combatía que el trabajador consumiera alcohol en exceso, la empresa combatía que el trabajador trasnochara, la empresa combatía que el trabajador no tuviera pareja fija, no formara familia. Había una especie de imperialismo moral sobre la vida de los trabajadores. Esto, un siglo después, se da muy modificado, pero se sigue dando. Las empresas, lo que en estas últimas décadas se ha llamado el toyotismo, tienden a reglar el trabajo y la vida de los trabajadores. Hoy y siempre está la idea de que el trabajador tenga actitudes individualistas, que los trabajadores compitan entre sí, que quien tiene un pequeño cargo de supervisión o de administración se sienta superior a los que son simplemente obreros rasos o peones o lo que fuera. El arte de la construcción del poder político y de la hegemonía en particular es el arte de unir el campo propio y dividir el campo contrario. Los empresarios trabajan día y noche para dividir el campo obrero. Se trata de reunificarlo, de rearticularlo, de hacer que los trabajadores puedan avanzar hacia una conciencia política de clase, pero con un basamento sólido, indispensable por otra parte, que es una conciencia económica de clase, una conciencia crítica del proceso de explotación, alienación y sometimiento a lo que el capital los somete. En ese sentido, pensar en términos de liberación social por obra de los trabajadores es pensar en términos de superar superar críticamente la cultura de la obediencia, de la disciplina, del sometimiento que el capital trata de infundirle. Se necesita disciplina y conciencia contraria al sometimiento, disciplina propia, autogenerada, que combata la disciplina desde afuera, que promueve la gran empresa. La sociedad argentina es una sociedad en permanente crisis. Tenemos un Producto Bruto
per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita no superior hoy que hace 50 años. Los trabajadores siguen teniendo la defensa de unas leyes laborales y de un poderío sindical que las grandes empresas no han conseguido anular, no han conseguido voltear. La sociedad argentina es una sociedad atravesada por frustraciones, por desequilibrios que no solo viven los trabajadores, por cierto, vía inflación, desempleo, sino también los empresarios viven a la Argentina como una sociedad hasta cierto punto inmanejable, sometida a condiciones de anomia. En esa condición de crisis duradera y en cierto sentido permanente pueden producirse fenómenos políticos y sociales muy complejos. Gramsci hablaba de situaciones irresueltas en que lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, y hablaba incluso de que pueden aparecer monstruosidades, anomalías en esa sociedad. Hoy la sociedad argentina está sometida a ese riesgo, pero algo fundamental es que las clases subalternas y los trabajadores en primer lugar, pero el conjunto de los explotados, de los alienados, de los excluidos, de los descontentos, tomen conciencia y convencimiento de la propia fuerza, del propio potencial a la hora de por fin lograr una transformación duradera de la sociedad argentina. Los empresarios no han logrado convencer de una utopía o una distopía propia al conjunto de la sociedad argentina. Son los de abajo los que tienen la posibilidad y la oportunidad de generar una visión de transformación radical, una visión contrahegemónica que enfrente con éxito a una hegemonía burguesa, una hegemonía capitalista nunca del todo realizada en Argentina. Ese es un enorme desafío, pero al que habrá que afrontar. Gracias.